Buenas tardes. El día de hoy analizaremos de forma breve los elementos abordados en la asignatura Sistemas Jurídicos, un tema que nos acerca a observar las diferentes realidades de los diferentes sistemas jurídicos que rigen en los países del planeta. Una perspectiva de la diversidad de formas en las que los sistemas jurídicos se agrupan en las llamadas familias jurídicas, donde confluyen caracteres comunes entre estos. Su conocimiento permite identificar con mayor claridad puntos oscuros o lagunas en nuestro sistema jurídico, o determinar eficientemente las características y avances que existen en materia legislativa, económica, política y social. En general, un punto de acercamiento que abona al desarrollo de una nación. Es información auxiliar en el estudio del derecho comparado. Comencemos. Comenzaremos mencionando que un sistema jurídico es el conjunto de normas e instituciones que integran un derecho positivo por las que se rige una determinada colectividad, es decir, son las normas que rigen el orden jurídico de cada país. Ahora bien, el concepto de familia jurídica es básicamente la integración de varios sistemas jurídicos que tienen elementos institucionales, conceptos filosóficos, jerarquía de fuentes, etc., que reflejan las coincidencias entre ellos. Aquí entonces hacemos la distinción entre un sistema jurídico y una familia jurídica. Sistema jurídico. Son un conjunto multidimensional de instituciones, normas, procesos y creencias, actores, costumbres, acciones que rigen en la esfera interna de un determinado país. Familia jurídica. Conjunto de sistemas jurídicos que tienen en común elementos, conceptos, filosofía e incluso instituciones. Las familias jurídicas que en la actualidad se identifican son las siguientes: familia romano-germánica, familia del common law o de derecho anglosajón, familia jurídica socialista, familia de derechos religiosos y tradicionales, familia de sistemas mixtos y el sistema supranacional. A continuación mencionaré a manera de descripción general características principales familias jurídicas contemporáneas para ir adentrándonos en su conocimiento, mismo en el que ahondaremos en lo sucesivo al ir integrando además historia, elementos característicos y ejemplos de cada familia, reservándonos el análisis del sistema supranacional para el final del trabajo. Bien, con respecto a la familia romano-germánica, se puede mencionar que esta es la fusión de las culturas romana y germana en el occidente europeo a partir del siglo V después de Cristo. En la norma de derecho se elabora primero y posteriormente se aplica a los problemas. En la familia romano-germánica, las fuentes de creación del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En la familia del common law o derecho anglosajón, pues esta es la fusión de la nobleza normanda con la población anglosajona en su inicio, con diferentes influencias. Por ejemplo, en esta existen vestigios romanos, celtas, irlandeses, etc. En la familia del common law, las fuentes de creación del derecho son la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. En la familia jurídica socialista, pues esta es un grupo ubicado en Europa Oriental, originalmente de tradición romano-germánica, y a partir de la extinción de la URSS, su derecho es acorde al socialismo. En las familias jurídicas compuestas por el derecho socialista, las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Con respecto a las familias de derechos religiosos y tradicionales, se puede mencionar que en estas familias las fuentes del derecho son únicamente su concepción religiosa a través de sus libros sagrados. En estas se plasman las leyes. En cuanto a la familia de sistemas mixtos, la peculiaridad que tienen estos grupos consiste en la coexistencia armónica de dos o más tradiciones jurídicas en un mismo sistema, o bien estas no conforman como tal una familia propia por las características que tienen, pero sí conforman una realidad de nuestro sistema jurídico, porque toman alguna parte importante de un sistema jurídico o familia jurídica y lo integran a sus legislaciones de manera mixta. Bueno, pues una vez que echamos un vistazo general a las familias jurídicas, ahondaremos un poco más en otros aspectos que también son relevantes de acuerdo a cada una de estas familias. Bien, con respecto al derecho romano-germánico, pues este tiene sus raíces evidentemente en Roma.
El derecho romano antiguo tenía sus bases fundamentales en la moral, la justicia, la doctrina y la jurisprudencia. Este derecho fue construido en distintas etapas. La primera fue la arcaica, que va del año 753 a.C. hasta las 12 tablas. En esta etapa los sacerdotes tenían la facultad de decidir sobre el derecho. En las 12 tablas el derecho romano habla ya de procedimientos jurídicos, la propiedad, la familia, la tutela, la curatela, normas de derecho penal, normas de derecho público y el derecho religioso o derecho sacro. Con la expansión del Imperio Romano, las normas evolucionan al derecho pretoriano. La figura del juez aparece para interpretar y codificar el derecho antiguo y aplicarlo a los habitantes. También en esta época se realizan constituciones elaboradas por los emperadores. De estas constituciones imperiales, el emperador Justiniano realiza una compilación que sistematiza el derecho romano. Esto ocurre en la época posclásica. Cuando el Imperio Romano de Occidente cae en 475, el derecho romano solo está vigente a través de las leyes romano-bárbaras, es decir que este derecho se mantuvo en rezago hasta el siglo XI, donde la cultura jurídica es retomada por la Escuela de Bolonia, que para sus fines integró fragmentos del Digesto, las Pandectas y el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y así renace el derecho justiniano, con la labor de los glosadores y los postglosadores. Ya para el siglo XVII, los aportes de la escuela histórica alemana, ocurridos estos entre el siglo XVII al XIX, con Savigny como su principal exponente, adoptan una metodología diferente, el positivismo jurídico. Este introduce metodologías nuevas como aspectos históricos de una nación, creación de leyes, intervención de los juristas y juzgadores en la interpretación de las leyes sin contravenir al legislador. La importancia de esta escuela creó la historia del derecho como una disciplina científica. En conclusión, la conformación de la concepción del derecho contemporáneo busca, tomando como base el derecho romano y su evolución, ir ajustándose a las necesidades actuales, conservando los principios que le dieron origen. Como un ejemplo de la tradición romana, historia y la familia neorrománica, podemos mencionar pues nuestro propio sistema jurídico. Pues en México tiene bastante influencia el derecho romano, pues en las instituciones que se crearon desde la antigüedad, pues modificadas a nuestras necesidades en nuestro tiempo. Aún existen las referencias en base al derecho civil y muchos otros conceptos jurídicos que todavía se mantienen a lo largo de la historia. La concepción, recordemos que en nuestro país del derecho romano se dio bajo la imposición de la corona española. Como ejemplo de ordenamientos que provenían del derecho romano o que son influenciados por este, se encuentra el derecho canónico y las 7 partidas. Pues estas últimas, las 7 partidas, tenían como fuente principal el Corpus Juris Civilis. Ya en nuestra segunda familia jurídica a la que haremos referencia, el Common Law o derecho anglosajón, se va a mencionar que la creación de este derecho pues nos remite a la Edad Media, donde los tribunales reales aplicaban el derecho basándose en las costumbres de las tribus que habitaban en Inglaterra. Un dato relevante es que al rechazar los ingleses el derecho romano y la codificación, fueron desarrollando un derecho consuetudinario y casuístico donde las leyes no pueden prever hasta el más mínimo detalle y si esta existen, pues en esta existen lagunas, deben llenarse por el juez. Se trata de un derecho basado en la razón y en la equidad, dirigida por la actividad de los jueces en los casos concretos. Estos fallos se recopilan para establecer jurisprudencia. En la actualidad encontramos países que tienen al Common Law como su sistema jurídico base. Por ejemplo, tenemos a Inglaterra, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. En la actualidad, el sistema jurídico de los Estados Unidos pertenece al Common Law, pero con un régimen federal, en el cual existe un gobierno federal. El gobierno estatal es el gobierno de cada uno de los estados, y el gobierno local de las ciudades y los condados. O sea, se está hablando de 3 niveles de gobierno: el federal, estatal y el local.
Estos tres niveles se dividen cada uno en ejecutivo, legislativo y judicial. La interrelación entre los niveles y ramas de este sistema forman el federalismo de los Estados Unidos de América. Como ya lo hemos mencionado, en primera instancia tenemos en el primer nivel al gobierno federal de los Estados Unidos. Este, como ya dijimos, se conforma por el poder legislativo, ejecutivo y el judicial. En el poder legislativo, este está conformado por el Congreso de los Estados Unidos. Lo integra también el Senado y la Cámara de Representantes. El poder ejecutivo está integrado por el presidente, el vicepresidente y departamentos gubernamentales o gerencias administrativas encabezadas por los secretarios. El poder judicial está integrado por la Suprema Corte de los Estados Unidos y los demás tribunales federales. En el segundo puesto tenemos el gobierno de los estados. También está integrado por un poder legislativo, un ejecutivo y un poder judicial. El poder legislativo lo ostenta la legislatura local. El poder ejecutivo está integrado por el gobernador y las agencias administrativas estatales. El poder judicial está integrado por los tribunales locales, que incluyen una Suprema Corte del Estado, tribunales de apelaciones y tribunales de primera instancia. Como un dato relevante, en la enmienda 10 se establece que lo que no está expresamente facultado a la Unión, representada por el gobierno federal, será competencia de los estados. Esto implica que el gobierno federal comparte el poder con los estados en los que está dividido el país, teniendo cada uno su propio gobierno local. También implica que en el ejercicio del poder, la división de este comprende también la creación del derecho, pues al igual que en Inglaterra, Estados Unidos practica un derecho jurisprudencial. Implica también que por la falta de uniformidad de este derecho, se afirme que en los Estados Unidos existe un sistema jurídico y 50 sistemas jurídicos estatales. También todo lo que da sustento a este sistema jerárquico está conocido como el Checks and Balance, que es un sistema que existe contemplado en la Constitución de los Estados Unidos, que es el sistema de contrapesos y control. Bueno, así llegamos a nuestro tercer familia jurídica, que es la de los sistemas religiosos. Aquí lo que se puede mencionar como ejemplo de un sistema jurídico basado en religión, que es el derecho musulmán, por ejemplo. Este está ligado profundamente a la religión, teniendo como libro fundamental el Corán. En el Corán, el cual es el libro de la revelación angélica al profeta Mahoma, y sobre esta se construyen los principios morales dogmáticos del derecho musulmán. Otra cuestión de interés es también su carácter incuestionable, pues se considera que las normas provienen de una fuente inspirada por Dios. En este se hace la división entre derecho de Dios y el derecho de los individuos, esto último visto como las imposiciones para cada hombre. Así, en esta concepción del derecho, la función del Estado solo tendrá valor en la medida en que sirva a la religión. Por tanto, los procedimientos aplicables a los hombres, sean civiles o penales, deben ajustarse a las leyes divinas. Estas rigen sobre las reglas terrenales. Este derecho no puede ser cuestionado. Sus normas impositivas son severas y su ideología en muchos planos sociales excluye a la mujer. Estos son solo algunos puntos para observar, para justificar la diferencia entre sistemas jurídicos como el que predomina, por ejemplo, en México. Es una diferencia tajante entre el sistema romano-germánico y el sistema religioso. Como ejemplo de algunos países que forman parte de la familia de derechos religiosos se encuentran Egipto, Siria, Irán, Afganistán, Israel, entre otros. Familia de derecho socialista. En este sistema, la organización económica y social tiene su base en los medios de producción, y estos son de patrimonio colectivo, es decir, es el mismo pueblo quien debe administrarlos. Esta ideología se funda bajo las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels.
Este derecho pugna por la desaparición de cualquier forma de propiedad individual de los medios de producción. Establece planes nacionales como las guías de desarrollo económico. Dentro de los países que forman parte del sistema socialista se pueden mencionar a Rusia, China y Cuba. Los sistemas mixtos. Los sistemas híbridos o mixtos son sistemas jurídicos contemporáneos en los cuales se integran ya sea un conjunto de leyes, costumbres o jurisprudencias que rigen en distintas partes del mundo. Estos sistemas se han desarrollado de forma progresiva de acuerdo a elementos como su historia, sus creencias y su cultura, sobre las cuales crearon instituciones de derecho interno. En este orden de ideas se han clasificado a las diferentes familias jurídicas antes mencionadas. Principales características. Se puede identificar como principales características de los sistemas mixtos que combinan el common law, el sistema neorromanista, con los criterios jurídicos del sistema musulmán o cristiano. La mayoría de los estados con sistemas mixtos se encuentran en África y Asia. La razón se encuentra en que estos continentes han sido objeto a lo largo de la historia humana de grandes cambios culturales, devenidos principalmente por el comercio o por la imposición económica que dio como consecuencia el colonialismo europeo, en el cual se buscaba la expansión de mercado, materias primas y mano de obra. En tal sentido, se puede afirmar que el imperialismo y el colonialismo son las causas de la hibridación de los sistemas jurídicos. El caso de Japón es interesante porque si bien este tiene un sistema jurídico mixto, este es cosa aparte, pues este nunca fue colonia europea. Su hibridación se debe a que este país siempre buscó y busca en su sistema la forma que le permita un rápido desarrollo y crecimiento económico. Y así llegamos a la descripción de la familia supranacional. Pues bien, la familia supranacional está representada por la Unión Europea. Esta unión de países se construyó a través de un tratado donde los estados firmantes se comprometen a otorgar parte de su soberanía con el fin de cumplir con las obligaciones y adquirir los derechos que en el mismo tratado se establecen. La supranacionalidad implica un ordenamiento jurídico aplicable en la esfera interna de los estados miembros. Una de las razones por las cuales se planteó una Europa unida fue dejar atrás los antagonismos entre las potencias regionales. En este sistema se fomentan acuerdos industriales, se abona a la consolidación económica, comercial y tecnológica, se tiende hacia la cooperación. Cabe destacar que este sistema está construido en dos grandes ejes. El primero es la integración económica y el segundo es la integración política. La integración económica tiene que ver y radica su éxito en que se observa que es un sistema de unificación comercial en muchos aspectos. Por ejemplo, unificaron su sistema monetario. Con la creación del euro se dio una nueva política económica que beneficia a toda esta región. Unificar la moneda significó un mejor flujo para las transacciones comerciales, beneficiando a la economía de la Unión, pues ya no habría pago de comisiones a los bancos ni sobrecostos en la actividad comercial en cada país de la Unión. Con respecto a la integración política, como elemento relevante de la integración política se encuentra la Constitución Europea. En esta no se persigue establecer un Estado soberano, que parte de la unificación de las naciones que integran la Unión Europea. En ella se reconoce la naturaleza de la Unión en términos de una asociación de estados con voluntad política, económica y social para coordinarse. Sella una alianza más profunda en pro de los intereses que persiguen los distintos grupos económicos y políticos, pero respetando a los estados para resolver sus problemas más particulares. También simplifica los tratados que definen a la Unión Europea como organización que persigue el desarrollo económico, comercial, financiero y tecnológico que se fomenta en la región, y este se fundamenta en las relaciones socioeconómicas y jurídicas existentes. La Constitución protege la justicia social, el empleo, la solidaridad, la igualdad de oportunidades,
la diversidad cultural y el desarrollo sostenido. Pese a esto, la Unión Europea unificada no es un Estado-nación, pues lo relativo al bienestar social, la salud, la educación, la cultura y la infraestructura continúan a cargo de la administración interna de cada país. Parte del éxito de estas políticas de la Unión Europea tienen que ver con la movilidad de los ciudadanos de las naciones que conforman la Unión. Para este caso, las fronteras se han borrado en gran medida. La libre movilidad de los factores de producción y del trabajo son casi inexistentes, pero las naciones adheridas conservan su autonomía, su pasado y sus costumbres, y aunque sus intereses convergen, no pretenden perder su total soberanía. Esto es principalmente lo que dificulta concretar lo que se denominaría los Estados Unidos de Europa, una unificación total en un Estado-nación conformado por todos los países que forman la Unión. Actualmente no hay voluntad para que esto se genere, pero sí se observan los beneficios que trae la cooperación económica y política en esta región del mundo. Dentro de los 28 países que hoy en día conforman la Unión Europea se pueden mencionar los siguientes: Alemania, España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Italia, Irlanda, entre otros. En conclusión, el hecho de conocer los sistemas jurídicos tiene como ventaja no solo conocer sus leyes, su cultura y su forma de gobierno, sino también este conocimiento es esencial en el desarrollo de relaciones comerciales, culturales o de alguna otra índole, pues si conocemos sus esquemas desarrollados originalmente o implantados y analizamos sus figuras jurídicas, se puede llegar a la separación y establecimiento de figuras jurídicas que hayan resultado exitosas y benéficas para la población, y así estas puedan ser aplicables en otros países, elementos presentes en el estudio del derecho comparado, el cual tiene como finalidad promover y asegurar el progreso del derecho en una nación. Gracias por escuchar.